Evaluación psicopedagógica. ¿Qué es la evaluación psicopedagógica? Según Aguilar et al., citado por Leiva 2011, la evaluación psicopedagógica es el estudio del contexto y factores que influyen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de encontrar una solución a las necesidades educativas que presentan los alumnos. Esta evaluación psicopedagógica es de suma importancia, ya que es un paso más grande hacia la inclusión educativa, pues con la ayuda de esta se puede realizar un acercamiento e identificación mucho más indirecta y acertada a las necesidades individuales que presenta cada uno de los estudiantes. Además, el rol del docente toma mucha más importancia, ya que se involucra de manera más directa en este proceso. Tenemos tres enfoques: el psicométrico, que hace uso de pruebas estandarizadas para medir el conocimiento y a su vez utilizándolo como base para predecir el rendimiento académico que tendrá el estudiante. Tenemos el enfoque conductual, que está dirigido a la conducta del estudiante y cómo el contexto comportamental al que está expuesto lo afecta e influye en él. Tenemos el potencial de aprendizaje. Este se enfoca en el contexto más general que rodea al estudiante y cómo este contexto eh, lo afecta en su rendimiento académico. Los componentes En los componentes de la evaluación psicopedagógica tenemos el enfoque potencial de aprendizaje, que es el que más resalta, ya que es utilizado con mayor frecuencia porque se abre el espacio para dimensionar la mirada positiva del niño y permite establecer acciones propositivas en torno a la intervención sobre los componentes comportamentales, académicos y cognitivos. Entre sus conceptos tenemos conceptos y componentes, tenemos la competencia, la mediación y la modificación cognitiva. En, en estos podemos ver, como podemos observar, tenemos en la competencia, se ven lo cualitativo y lo cuantitativo, que es la capacidad y la habilidad que tiene el estudiante para ejecutar ciertas acciones que le permitan adquirir un aprendizaje. Tenemos la mediación, en la cual los datos cuantitativos son las claves o pistas utilizadas por el niño para acceder a los procesos de memorización. Y tenemos la modificación cognitiva. Y este es el cambio en el uso de las estrategias de aprendizaje. Vamos a ver el sentido didáctico en la evaluación psicopedagógica. Tenemos el rol del docente, eh, que es clave, ya que el docente es quien va a aplicar todas dichas, aquellas adaptaciones que se van a realizar para el estudiante. Tenemos también la participación del docente, ya que éste debe estar siempre analizando los enfoques y los métodos y técnicas que utiliza dentro de su clase. Tenemos también la relación que debe tener este con su estudiante. Esta relación debe ser sumamente estrecha y bien establecida, porque de esta manera se obtendrá nueva información y será útil durante el proceso. Tenemos el enfoque de la evaluación. Aquí se deben utilizar métodos y técnicas que permitan poder conocer y analizar individualmente cada una de las necesidades que presenta el estudiante. Tenemos también tenemos también el rol de la evaluación, y esta es la herramienta principal para poder identificar todas aquellas necesidades que tienen nuestros estudiantes.
En cuanto a las características, debe ser integradora, procesual, coherente, planificada, contextualizada, exhaustiva, rigurosa, participativa, proporcionada y multidisciplinar. Integradora, porque el docente debe tener en cuenta todos los diferentes estilos de aprendizaje que tiene dentro de un aula. No todos los estudiantes aprenden de la misma forma ni tienen el mismo estilo de aprendizaje. Procesual, porque este proceso debe ser sistematizado y ordenado, en el cual tiene que existir una participación tanto de los tutores, de sus profesores y del orientador escolar. Debe ser coherente porque toda la planificación e implementación debe adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. Es decir, no se puede aplicar una planificación que no esté de acorde a las necesidades que presenta el grupo de estudiantes. Debe ser planificada porque y realizada en conjunto, tanto con el tutor, con el orientador o el equipo educativo, partiendo de las estrategias planteadas anteriormente, es decir, toda la planificación de las adaptaciones curriculares que se vayan a ser individualizadas deben estar planificadas en conjunto, debe ser contextualizada, ya que el contexto del estudiante y lo que le rodea, todos aquellos detalles de su entorno familiar y su entorno escolar, deben ser tomadas en cuenta para poder aplicar una técnica en pro del estudiante. Debe ser exhaustiva porque la información debe estar súper detallada y completa para poder aplicar las técnicas necesarias. Si tenemos una información incompleta, no vamos a lograr nada porque no sabemos el origen del problema. Debe ser rigurosa porque cada uno de los elementos que van a ser evaluados deben estar reflejados con claridad y eficacia dentro del proceso. Debe ser participativa. En esta parte, la familia es de suma importancia, ya que serán quienes estén en contacto con el estudiante, tanto en la escuela como en la casa. Los estudiantes sentirán un apoyo por parte de su familia para poder avanzar con el proceso. Debe ser proporcional. Esta evaluación debe ajustarse a las individualidades y necesidades que presente cada estudiante. Es decir, no le voy a poner a hacer una cosa que no sabe y de la que no ha visto es nada. Es decir, y toda evaluación debe ajustarse al plan del estudiante y debe ser multidisciplinar porque debe estar relacionada con las demás asignaturas y valorar el logro de los objetivos que están planteados en cada materia que tiene el estudiante. El proceso de evaluación psicopedagógica busca mejorar el proceso educativo, brindar una educación personalizada y, y según las necesidades individuales que el estudiante tenga. Además, debe seguir un proceso, es decir, si empezamos en segundo, debe seguir en tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta que el estudiante termine y se ve una mejora consecutiva. La meta es mejorar progresivamente el proceso de aprendizaje del estudiante, impulsándolo a cumplir con los objetivos planteados. Tenemos también las bases del proceso de evaluación educativa, evaluación psicopedagógica. Tenemos como primer punto la detección del problema, es decir, la primera fase es saber qué es lo que genera en el estudiante en dicho problema, cómo se lo va, qué es lo que, en qué tiene falencias, cuál es la necesidad que presenta y cómo solucionar. Segundo, se debe realizar un informe al especialista en orientación educativa, es decir, se debe dar aviso de la necesidad que presenta el estudiante para poder crear un plan de apoyo. Se debe recopilar datos. Al recopilar los datos tenemos que tener en cuenta todos aquellos datos anteriores del estudiante, contexto familiar, contexto escolar, calificaciones previas, evaluaciones diagnósticas, etc.
Y finalmente, para finalizar el proceso de evaluación, se debe realizar un análisis de todos los datos obtenidos para saber si ha existido una mejora. Tenemos también los ámbitos de información. En los ámbitos de información para la evaluación psicopedagógica están las características personales del alumno. Tenemos también la historia familiar, es decir, aquellos inconvenientes que tienen con familias, es que el estudiante tiene padres separados, y si es que tal vez existe el fallecimiento de alguno de los dos padres, si vive solo con los abuelos, etcétera. Tenemos que tener también el historial académico, es decir, cómo le ha ido al estudiante desde el inicio del ciclo escolar. Tenemos que tener información de contexto, es decir, en el contexto, todo aquello que le rodea al estudiante que podría posiblemente estar afectando su rendimiento académico. Tenemos que tener también en cuenta el nivel de conocimiento que posee el estudiante. Esto se lo puede obtener realizando una prueba diagnóstica. Tenemos que tener información basada en instrumentos de información complementaria. Es decir, mm, se necesita los datos sobre los estilos de aprendizaje y preferencias, capacidades cognitivas, etcétera. Tenemos también lo que son las necesidades educativas detectadas, es decir, la identificación de necesidades tras un análisis por un profesional. Y finalmente tenemos lo que es la respuesta educativa personalizada, que es la planificación de la modalidad de escolarización y medidas educativas que tendrá el estudiante. Muchas gracias.